Siempre era la chica del rincón, dibujando. Nunca hablaba con nadie, solo se concentraba en su lápiz y papel. Ni siquiera habló cuando los matones la convirtieron en su objetivo. Hasta que destrozaron su obra de arte, Sofía Hernández había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante 3 años en el Instituto Antoni Gaudí de Barcelona. Cada mañana se deslizaba hasta su asiento junto a la ventana en el aula de tutoría, sacaba su cuaderno de bocetos gastado y desaparecía en sus dibujos. Mientras otros estudiantes cotilleaban sobre las fiestas del fin de semana y el drama de Instagram, Sofía creaba mundos enteros con nada más que grafito y carboncillo. ¿Su silencio no era timidez? Era elección. Había aprendido temprano que las palabras a menudo llevaban a complicaciones, expectativas y decepciones. El arte nunca la traicionaba. Un lápiz nunca juzgaba su acento catalán cuando hablaba en casa, nunca cuestionaba por qué su ropa venía de Zara rebajado, nunca exigía explicaciones de por qué almorzaba sola cada día en el patio del instituto. Lo que sus compañeros de clase veían era una chica catalana silenciosa que se mantenía apartada y dibujaba obsesivamente. Lo que no podían ver era la inteligencia aguda detrás de sus ojos oscuros, constantemente observando, analizando, catalogando cada interacción social a su alrededor como una científica del comportamiento. Sabía quién salía con quién antes de que las propias parejas se dieran cuenta. Podía predecir que amistades implosionarían notando cambios sutiles en el lenguaje corporal. Entendía las dinámicas de poder intrincadas de las jerarquías adolescentes mejor que cualquier libro de sociología, y lo documentaba todo. Sus cuadernos no solo estaban llenos de retratos y paisajes, contenían estudios detallados del comportamiento humano, expresiones faciales, lenguaje corporal. Cada mueca, cada sonrisa falsa, cada momento de emoción genuina era capturado con precisión fotográfica. Sofía se había estado entrenando para ver la verdad bajo las apariencias superficiales desde los 12 años, cuando su madre la llevó por primera vez al programa extraescolar del centro comunitario, el Centro Cultural Chino era donde Sofía había descubierto su segunda pasión. Mientras otros niños jugaban videojuegos o veían películas, ella se sintió atraída al pequeño estudio de artes marciales en el sótano. Maestro Wang, un anciano instructor de Kung Fu, había visto algo en la chica silenciosa que se sentaba en el rincón observando sus clases con intensa concentración. «Lo ves todo», le había dicho un día. «Pero ver es solo el primer paso. La comprensión viene a través del movimiento, a través de la disciplina, a través de la armonía de mente y cuerpo». Le había ofrecido enseñarle, y Sofía había aceptado no porque quisiera pelear, sino porque reconoció la misma concentración enfocada en el kung fu que encontraba en su arte. Durante 4 años había entrenado 3 veces por semana, aprendiendo formas, meditación y la filosofía del Wu Wei, acción a través de la inacción, poder a través de la paciencia. Maestro Wang le enseñó que la verdadera fuerza venía de entender cuándo no pelear, pero también cuando pelear se volvía necesario para la justicia y la protección. El arte y las artes marciales son lo mismo, le decía. Ambos requieren años de práctica para hacer que lo difícil parezca sin esfuerzo. En el instituto, nadie sabía sobre su entrenamiento. Nunca habló de ello, nunca lo demostró, nunca siquiera lo insinuó. Los moretones en sus nudillos por practicar en sacos pesados estaban ocultos bajo mangas largas. Los callos en sus manos se atribuían a sus materiales de arte. Su equilibrio y postura mejorados pasaban desapercibidos por compañeros que apenas la miraban de todos modos. El acoso había comenzado gradualmente, como siempre lo hacía. Primero vinieron los comentarios susurrados sobre que siempre dibujaba, llamándola rara y antisocial. Luego vinieron los ataques más punzantes a su apariencia, el estatus económico de su familia, su origen catalán. Carmen Valdés y su grupo, Isabel y Diego, habían hecho de Sofía su objetivo favorito porque nunca reaccionaba. Cada comentario cruel, cada empujón accidental en el pasillo, cada vez que tiraban sus materiales de arte de su escritorio, Sofía simplemente limpiaba y continuaba dibujando. «Mira a la pequeña artista», se burlaba Carmen mientras pasaba por la mesa de Sofía durante el almuerzo. «Dibujando sus pequeños cuadros porque es demasiado rara para tener amigos reales». Isabel se reiría a la orden, y Diego tomaría fotos con su teléfono, agregando subtítulos crueles antes de publicarlos en sus historias de Instagram. Sofía documentó estas interacciones también, pero no solo en su memoria. Dibujó sus caras en momentos de crueldad, capturando las expresiones feas que hacían cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. Estudió su lenguaje corporal,
Notando cómo la confianza de Carmen era en realidad sobrecompensación por inseguridad profunda, como Isabel seguía porque estaba aterrorizada de estar sola, como Diego participaba por aburrimiento más que por malicia genuina, la escalada vino durante la semana de la exposición anual de primavera. Cada estudiante en el programa de arte tenía que presentar su mejor trabajo para exhibición en el pasillo principal, donde sería visto por padres, profesores y todo el cuerpo estudiantil. Sofía había elegido su pieza más personal, un gran dibujo de carboncillo que le había tomado 3 meses completar. El dibujo representaba a una chica sentada sola en una cafetería, pero reflejada en las ventanas a su alrededor había docenas de otras figuras solitarias, cada una representando a alguien que se sentía aislado, incomprendido o invisible. Era un comentario poderoso sobre la soledad adolescente y la suposición de que estar solo significaba estar lonely. Sofía había puesto su corazón en cada detalle, cada sombra, cada expresión sutil. Patético, había dicho Carmen cuando vio a Sofía colgando el dibujo el día de la exposición. Un cuadro de perdedores para perdedores. Pero había algo en su voz que sugería que la obra de arte la había afectado más de lo que quería admitir. Durante 2 días, la exposición funcionó sin problemas. Padres y profesores elogiaron el trabajo de los estudiantes, y varias personas se detuvieron a estudiar la pieza de Sofía intensamente. Escuchó a la señora Martínez, la profesora de arte, diciéndole al director que era notablemente sofisticada para una estudiante de secundaria y mostraba inteligencia emocional excepcional. Sofía sintió algo que no había experimentado en años, orgullo. No solo en su habilidad técnica, sino en su capacidad de comunicar algo significativo a través de su arte. Por primera vez, comenzó a pensar que tal vez no tenía que ser invisible para siempre. Tal vez su voz, expresada a través de sus dibujos, podría realmente importar. Ese sentimiento duró hasta el jueves por la tarde. Sofía se quedó después de clases para trabajar en una nueva pieza en el aula de arte cuando escuchó voces fuertes y risas viniendo del pasillo principal. Algo sobre el tono la inquietó. Dejó sus lápices y caminó hacia la puerta, asomándose por la esquina hacia el área de exposición. Carmen, Isabel y Diego estaban parados frente a su dibujo. Carmen tenía unas tijeras en la mano. Nadie se dará cuenta, estaba diciendo Carmen. De todos modos, a nadie le importa su arte raro. ¿Estás segura de que no nos meteremos en problemas?, preguntó Isabel nerviosamente. ¿Quién va a decir? Se rió Diego. La pequeña señorita artista nunca habla con nadie. Probablemente solo llorará en silencio en el rincón como siempre. Sofía observó horrorizada mientras Carmen levantó las tijeras y comenzó a cortar. Primero cortó la esquina del dibujo, separando una de las figuras reflejadas. Luego hizo cortes largos y deliberados a través del centro, destruyendo horas de sombreado y detalle cuidadoso. Isabel y Diego se rieron mientras pedazos de la obra de arte revolotearon al suelo como nieve negra. «Ups», dijo Carmen con falsa preocupación. Parece que la obra maestra de alguien tuvo un accidente. Por un momento, Sofía no pudo moverse. Se quedó congelada en la puerta, viendo 3 meses de su vida siendo destruidos por personas que veían su arte, su voz, su corazón, como nada más que un objetivo para su entretenimiento. El control cuidadoso que había mantenido durante años comenzó a agrietarse. Pensó en las enseñanzas del maestro Wang sobre Wu Wei, sobre elegir el momento correcto para la acción. Pensó en todas las veces que había absorbido su crueldad en silencio, esperando que eventualmente perdieran interés y se movieran a objetivos más fáciles. Pensó en las horas que había pasado en ese dibujo, las emociones que había vertido en él, el mensaje de conexión y comprensión que acababan de destrozar, y luego pensó en todos los otros estudiantes silenciosos que verían esta destrucción y entenderían que sus propias voces, sus propias expresiones, sus propios intentos de ser vistos y comprendidos eran igual de vulnerables a la crueldad casual. Sofía entró al pasillo. «Esa era mi obra de arte», dijo en voz baja. Los 3 se voltearon, sorprendidos de verla. Carmen rápidamente escondió las tijeras detrás de su espalda, pero la evidencia estaba esparcida por el suelo en fragmentos desgarrados. «Oh, hola Sofía», dijo Carmen con dulzura falsa. «Solo estábamos mirando la exposición. Cosa rara la que pasó con tu cuadro. Parece que se dañó de alguna manera». Sofía miró los pedazos destruidos de su dibujo, luego de vuelta a la cara de Carmen. Por primera vez en años, habló con perfecta claridad y convicción. «Sé lo que hiciste. Lo vi todo». La expresión de Carmen cambió de inocencia falsa a molestia. «¿Y qué? ¿Vas a correr llorando con una profesora?».
Acusarnos como una niña pequeña. No, dijo Sofía, dando un paso más cerca. Te voy a dar una oportunidad de disculparte y limpiar esto. Los tres estallaron en risas. ¿En serio? Jadeó Diego. La pequeña señorita artista silenciosa nos va a hacer disculparnos. ¿Qué vas a hacer si no lo hacemos? Agregó Isabel con una mueca. Dibujarnos un cuadro malo. Carmen dio un paso adelante, envalentonada por las risas de sus amigos. Escucha, fenómena. Vas a alejarte y vas a mantener tu boca cerrada sobre esto. ¿Y si no? Empujó a Sofía duro en el hombro. Tal vez tu próxima obra de arte tenga un accidente también. Ahí fue cuando 4 años de entrenamiento de Kung Fu tomaron control. El cuerpo de Sofía se movió con precisión fluida, guiado por memoria muscular y las repeticiones infinitas del maestro Wang de las formas. Mientras la mano de Carmen se alzaba para otro empujón, Sofía atrapó su muñeca, se hizo a un lado y usó el propio impulso de Carmen para enviarla girando hacia la pared. Las tijeras tintinearon al suelo mientras Carmen golpeó los casilleros con un fuerte estrépito. Isabel se precipitó hacia adelante, pero Sofía ya estaba en movimiento. Un simple barrido de pie, una de las primeras técnicas que el maestro Wang le había enseñado, envió a Isabel al suelo en un enredo de brazos y piernas. Diego trató de agarrar a Sofía por detrás, pero se encontró enfrentando aire vacío mientras Sofía se agachó y pivotó, alzándose detrás de Diego y usando un empujón gentil pero firme para enviarlo tropezando hacia la vitrina de exhibición. Todo el encuentro tomó menos de 15 segundos. Carmen estaba desplomada contra los casilleros, aturdida y confundida. Isabel estaba en el suelo, mirando el techo con ojos muy abiertos. Diego se estaba levantando de donde había chocado con la vitrina, mirando alrededor como si no pudiera entender cómo había llegado ahí. Sofía se paró en el centro del pasillo, respirando calmadamente, su postura relajada y equilibrada. Miró los pedazos desgarrados de su obra de arte, luego a las 3 chicas que la habían destruido. He estado observándolas durante 3 años, dijo en la misma voz tranquila que siempre había usado. Sé cómo operan. Molestan a personas que piensan que son débiles, personas que piensan que no van a defenderse. Se alimentan de hacer que otros se sientan pequeños porque es la única manera en que pueden sentirse grandes. Se arrodilló y comenzó a recoger los pedazos de su dibujo destruido. Pero esto es lo que nunca entendieron. No estaba callada porque fuera débil. Estaba callada porque estaba aprendiendo. Aprendiendo sobre personas, sobre comportamiento, sobre cuándo actuar y cuándo esperar. Carmen trató de levantarse, pero sus piernas estaban temblorosas. Tú, no puedes, esto es agresión. Sofía la miró con la misma expresión calmada que había llevado mientras era acosada durante años. Atacaste mi obra de arte primero. Destruiste algo que me tomó meses crear. Lo hiciste por entretenimiento, porque pensaste que era demasiado débil para detenerte. Se levantó con los pedazos desgarrados en sus manos. Me defendí cuando pusiste tus manos sobre mí. Cualquier cámara de seguridad en este edificio mostrará que iniciaste el contacto físico. Caminó hasta donde las tijeras yacían en el suelo y las recogió. Y creo que estas pertenecen al aula de arte, no a estudiantes que las usan para destruir el trabajo de otras personas. El sonido de pasos acercándose resonó por el pasillo. El señor Rodríguez, el conserje, apareció por la esquina, atraído por el ruido de la confrontación. Captó la escena: 3 chicas despeinadas, obra de arte desgarrada esparcida por el suelo, y Sofía parada calmadamente en el medio sosteniendo tijeras y pedazos de papel. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, sacando su radio para llamar a la oficina. Carmen empezó a hablar, pero la voz de Sofía cortó claramente. Destruyeron mi obra de arte con tijeras. Cuando las confronté sobre ello, una de ellas me empujó, así que me defendí. El señor Rodríguez miró alrededor la evidencia. Los pedazos desgarrados claramente mostraban partes de un dibujo sofisticado, y la expresión culpable de Carmen era difícil de perder. Estoy llamando a la administración, dijo por su radio. Necesitamos a alguien en el pasillo principal junto a la exposición de arte. En minutos llegó la subdirectora Martínez, seguida por la señora López y el guardia de seguridad de la escuela. Carmen, Isabel y Diego trataron de inventar la historia, alegando que habían sido atacadas sin provocación, pero la evidencia física contó un cuento diferente. Las tijeras con marcas del aula de arte, la obra de arte deliberadamente destruida, y la incapacidad de las 3 para explicar cómo habían terminado todas en el suelo mientras Sofía permanecía de pie pintó un cuadro claro. «Sofía», dijo la señora López suavemente,
arrodillándose junto a los pedazos desgarrados del dibujo. Siento mucho que esto le haya pasado a tu trabajo. Era hermoso. Lo era, acordó Sofía. Pero puedo hacer otro. Y la próxima vez, sabré asegurarme de que esté protegido. Las consecuencias vinieron rápidamente. Carmen, Isabel y Diego fueron suspendidos pendiente una investigación completa. Cuando se revisó el material de las cámaras de seguridad, mostró claramente a ellos destruyendo la obra de arte de Sofía e iniciando la confrontación física. Vídeos de teléfonos de otros estudiantes, que habían estado grabando lo que esperaban fuera la humillación de Sofía, en su lugar mostraron su respuesta calmada y controlada a ser atacada. Los vídeos se extendieron por las redes sociales, pero no de la manera que los acosadores habían planeado. Estudiantes que nunca habían prestado atención a la chica artista silenciosa de repente la vieron bajo una luz completamente diferente. Comentarios se derramaron apoyándola, elogiando su obra de arte y condenando la destrucción de su pieza de exposición. Nunca supe que Sofía podía pelear así, publicó un compañero de clase. Ha estado sentada junto a mí en matemáticas durante 2 años y nunca supe que podía moverse tan rápido. ¿Viste lo calmada que se mantuvo?, escribió otro. Incluso después de que destruyeron algo en lo que trabajó durante meses, no perdió el control. Esa es fuerza real. La historia llegó a medios locales, enmarcada como un cuento inspirador de una joven artista defendiendo su trabajo y a sí misma contra acosadores. Maestro Wang fue entrevistado y habló orgullosamente de la moderación y precisión de su estudiante. Usó exactamente la cantidad de fuerza necesaria para detener el ataque y no más, les dijo a los reporteros. Esa es la marca de un verdadero artista marcial, alguien que entiende que el poder debe ser equilibrado con responsabilidad. La señora López organizó una exposición especial presentando la obra de arte restante de Sofía, junto con piezas donadas por artistas profesionales que habían escuchado su historia. El dibujo original podría haber sido destruido, pero su mensaje vivió a través de la comunidad que se reunió alrededor de su creadora. Los 3 antiguos acosadores regresaron a la escuela después de su suspensión para encontrar que su estatus social se había evaporado. Otros estudiantes que habían sido sus víctimas se sintieron envalentonados para hablar sobre incidentes pasados. La fachada de poder que habían mantenido a través de intimidación se desmoronó una vez que alguien había demostrado que podían ser enfrentados de manera segura. Carmen trató de acercarse a Sofía semanas después, tal vez esperando salvar algo de dignidad o reparar su reputación. Encontró a Sofía en su lugar usual junto a la ventana, dibujando en un cuaderno nuevo. Yo, quería decir. Comenzó Carmen, luego se detuvo. Miró el dibujo actual de Sofía, un estudio detallado de manos sosteniendo un pincel, fuertes y seguras y creativas. ¿Querías decir qué?, preguntó Sofía sin levantar la vista de su trabajo. Supongo, lo siento. ¿Por tu cuadro? Sofía finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Carmen por un largo momento. Sé que lo sientes. No porque destruiste algo hermoso, sino porque te atraparon y enfrentaste consecuencias. Regresó a su dibujo. Eso no es realmente lo mismo que sentirlo. Carmen se quedó ahí por otro momento, tal vez esperando perdón o reconciliación. Cuando se hizo claro que ninguno vendría, se alejó. Sofía continuó dibujando, agregando detalles sutiles a las manos que sostenían el pincel. Había aprendido algo importante en esa confrontación en el pasillo. Su voz siempre había estado ahí, expresada a través de su arte y su observación cuidadosa del mundo a su alrededor. Solo había necesitado encontrar el valor para defenderla cuando fuera necesario. Maestro Wang había tenido razón sobre la armonía entre arte y artes marciales. Ambos requerían paciencia, práctica y la sabiduría de saber cuándo actuar. Ambos eran formas de expresión que revelaban verdad sobre el practicante y el mundo a su alrededor. Mientras el último curso progresaba, Sofía comenzó a hablar más en clase, compartiendo sus perspicacias y perspectivas. Todavía prefería dibujar a hablar, pero ya no escondía su inteligencia o sus observaciones. Había encontrado el equilibrio entre Wu Wei y acción decisiva, entre observación paciente y respuesta protectora. La obra de arte desgarrada nunca fue reemplazada, pero su destrucción había creado algo más valioso, una joven mujer que entendía que el silencio podía ser una elección más que una limitación, y que a veces las personas más silenciosas llevan las voces más fuertes. Solo necesitan el momento correcto y el entrenamiento correcto para dejar que esas voces sean escuchadas. El día de graduación, Sofía se sentó en el auditorio con una beca completa para la Escuela de Arte y una carta de recomendación del maestro Wang para el programa de artes marciales de la universidad.
Mientras veía a sus compañeros de clase recibir sus diplomas, dibujó sus caras en su cuaderno, no para documentar crueldad esta vez, sino para capturar momentos de alegría y logro genuinos. Carmen caminó por el escenario para aplausos corteses. Sofía la dibujó también, notando cómo la graduación había suavizado algo de la dureza en su expresión. Las personas podían cambiar, reflexionó Sofía, pero solo si elegían aprender de sus errores en lugar de simplemente evitar consecuencias. Cuando su propio nombre fue llamado, Sofía cerró su cuaderno y caminó confiadamente por el escenario. El aplauso fue cálido y sostenido, reconociendo no solo sus logros académicos sino su fuerza silenciosa y visión artística. Había pasado años perfeccionando el arte de la invisibilidad. Ahora estaba lista para hacerse ver.